Ron, bienvenidos al canal Azúcar A, muchas gracias por su apoyo, no se olviden de suscribirse y comentar. Sin más chicos, no se olvide suscribirse a nuestra página de Patreon, es un apoyo para seguir creciendo el canal. En las calles entre ellos, llamándolo el demonio y considerándolo el sinvergüenza más descarado de todos. Dentro del sagrado Kamar Taj, los hechiceros se dieron la vuelta, considerándolo un sinvergüenza mágico, acusándolo de usar demasiado de la magia sin pagar el precio. En el vasto universo, los demonios apretaron los dientes y lo maldijeron como un bastardo desvergonzado porque se atrevió a burlarse incluso de los dioses. Du Wei afirmó, estas son calumnias flagrantes. Gané el premio al buen ciudadano 3 veces seguidas. En el mundo mágico, Voldemort me consideraba su mentor. Incluso en el infierno, Mepisto decía que yo era su amigo más cercano. Esta novela y sus personajes son puramente ficticios. Cualquier similitud es pura coincidencia. Por favor, no los imite. Capítulo: Una mañana en Hell's Kitchen. Temprano en la mañana, en un montón de basura en un callejón de Hell's Kitchen, Du Wei se despertó aturdido con un fuerte dolor de cabeza, sin saber si era por la resaca o por la paliza que le habían dado. Se palpó la nuca y sintió un dolor agudo. Parecía tener un bulto, pero al retirar la palma de la mano no encontró manchas de sangre. Maldita sea, ¿qué está pasando exactamente? Du Wei negó con la cabeza, se puso de pie y se sacudió una cáscara de plátano de su gabardina negra. Poco a poco, los sucesos de la noche anterior volvieron a su mente. Anoche, en un bar recién inaugurado en Hell's Kitchen, Du Wei dio con una atractiva rubia estadounidense. Él se le acercó, le invitó a unas copas del licor más caro, y la química entre ellos fue instantánea. A medida que la conversación se volvía más íntima y la pasión se desbordaba, la rubia le ofreció un provocativo baile erótico. Justo cuando Du Wei tenía el brazo alrededor de la esbelta cintura de su amada rubia y estaba a punto de robarle un beso, el gerente del bar apareció detrás de él con varios matones, con el rostro contraído por la rabia. No fue hasta que la rubia en brazos de Du Wei le gritó cariño al encargado del bar que él se dio cuenta de la situación a través de su estado de embriaguez. Después de eso, las cosas empeoraron. En la pelea que siguió, donde Du Wei estaba en desventaja numérica, el encargado del bar lo emboscó por la espalda y le rompió una botella en la cabeza. Ya completamente ebrio, perdió el conocimiento por completo, y cuando despertó, ya estaba entre la basura en el callejón trasero. Parecía como si lo hubieran tirado a la basura. La próxima vez que intente ligar con alguien, será mejor que le pregunte primero si su novio está cerca. Du Wei maldijo entre dientes, sacó un cigarrillo del bolsillo, lo encendió con una cerilla vieja, apagó la llama y arrojó la cerilla usada al montón de basura donde había estado tumbado hacía un momento. Planeaba regresar primero a su agencia de detectives privados. No había tenido clientes en meses, y al revisarse los bolsillos, los encontró más limpios que su propia cara. Para conquistar a esa belleza anoche, se gastó hasta el último centavo que tenía en bebidas. Hoy parecía ser el día en que le había prometido a la señora Howard que pagaría el alquiler. Tenía que encontrar la manera de conseguir algunos encargos. Mientras Du Wei caminaba, reflexionando sobre cómo resolver su crisis financiera, los gritos de una mujer resonaron repentinamente desde un oscuro callejón en la esquina, mezclados con las risas desenfrenadas de varios hombres. ¡Ayuda! Por favor, no me hagas daño. En el oscuro callejón, una delgada joven negra estaba rodeada por 3 punks blancos. 2 de ellos la sujetaban firmemente de los brazos contra la pared. Jaja, no tengas miedo, ¿cómo podría tener el corazón para hacerte daño? Siempre nos han gustado mucho las mujeres hermosas como tú. Si nos das todo tu dinero y obedientemente nos dejas darte una pequeña inyección, serás libre. El líder, un joven punk blanco con una cruz tatuada en la cara, soltó una risa obscena. Sostenía una jeringa larga y delgada y se acercaba cada vez más a la chica. Un día cualquiera en Hell's Kitchen. Este era el lado oscuro de la glamurosa diosa neoyorquina, un barrio marginal famoso por sus altos índices de delincuencia y actividades ilegales. Estaba plagado de innumerables pandillas de todos los tamaños, un lugar donde incluso la policía se mostraba reacia a patrullar. Una auténtica tierra de nadie. Y esas escenas de La Bella y la Bestia se repetían casi a diario en Hell's Kitchen. A veces, uno podía encontrarse con ellas varias veces al día. Es probable que estos punks pertenecieran a la cercana banda England Gang. Los tatuajes en sus rostros eran la insignia de su banda. Había oído que recientemente habían establecido un nuevo bastión, al parecer un club de striptease.
Usaban una mezcla de alucinógenos para controlar a chicas jóvenes y guapas que caminaban por los callejones, y luego explotaban a estas chicas adictas y caídas en desgracia para ganar dinero. Este alucinógeno tenía un índice de adicción extremadamente alto. Si a esta chica negra se lo inyectaran, le sería prácticamente imposible escapar de su control en el futuro. Dewey solo había oído hablar de esas cosas antes. Simplemente no esperaba encontrarse con ello él mismo hoy. Incluso para los estándares morales de Dewey, eran una pandilla de gentuza absoluta. Pero claro, ¿quién de entre los que lograron hacerse un hueco en Hell's Kitchen no era escoria? La influencia de la banda de Inglaterra en Hell's Kitchen solía ser inmensa, pero ahora, debido a la presión y la invasión de las Tríadas, los rusos y la mano, y quizás incluso las intenciones del emperador de Lampa, Kingpin, su poder se había reducido drásticamente, quedando solo unos pocos clubes en funcionamiento. Prácticamente habían sido marginados, incapaces de acceder a los negocios más lucrativos como el de armas o drogas. De no ser por sus contactos en la policía, habrían sido expulsados de Hell's Kitchen hace mucho tiempo. El líder punk blanco extendió la mano para presionar el cuello de la chica negra, pasó su lengua grasienta sobre él y luego se inclinó para susurrarle al oído, no tengas miedo. Una vez que lo pruebes, te garantizo que estarás en el séptimo cielo. En un abrir y cerrar de ojos, estarás arrodillado en el suelo rogándonos por dos más. Relájate, pronto estarás en el paraíso. Dicho esto, se preparó para clavarle la aguja en el cuello a la niña. Ayuda a que alguien me salve. La niña forcejeaba y gritaba desesperadamente. De repente, vislumbró la figura de Dewey por el rabillo del ojo. Como una persona que se ahoga aferrándose a un clavo ardiendo, gritó: «Señor. Ese caballero de allí. Por favor, sálveme». La súplica de ayuda de la chica hizo que el líder de los punks blancos se detuviera. Los tres dirigieron su mirada hacia Dewey. Sorprendidos con las manos en la masa, sus rostros no mostraban ni rastro de miedo, sino más bien una burla juguetona mientras miraban al hombre de la gabardina negra con rasgos asiáticos. Dewey se limitó a echar una mirada vaga y no hizo ningún movimiento. ¡Qué broma! ¿Acaso te pagan por ser buena persona? Todos los que se comportaron como idiotas impulsivos quedaron expuestos en el agua bajo el muelle 97 del Hudson River Park. La primera regla de supervivencia en Hell's Kitchen era: no te metas en los asuntos de los demás. Oye, mono amarillo, me alegra ver que has recuperado la cordura. Ahora lárgate de aquí. No interrumpas los asuntos de papá. Al ver que Dewey no tenía intención de salvar a la chica, el rostro del líder de los punks blancos se llenó de una expresión de suficiencia y burla. Dewey, que estaba a punto de darse la vuelta y marcharse, se detuvo en seco al oír esas palabras. No me importa qué tipo de perversiones te gusten, pero ahora mismo vas a retractarte. Luego, vas a inclinarte y disculparte conmigo. Si lo haces, tal vez muestre algo de caballerosidad y dejemos el pasado atrás. De lo contrario, Dewey no terminó la frase, solo esbozó una sonrisa peligrosa cuyo significado era evidente. Cualquiera en Hell's Kitchen que lo conociera sabía que aquello era el preludio de un día terrible. Si no, ¿qué? A ustedes, monos amarillos insignificantes, les encanta fanfarronear. Para atreverse a comportarse como salvajes en territorio de la banda de Inglaterra ustedes solos, creo que están hartos de vivir. Con una sonrisa cruel, el cabecilla punk blanco le arrojó la jeringa a uno de sus secuaces y miró al otro con desprecio. Los otros dos punks comprendieron al instante la intención de su líder. Uno siguió sujetando a la chica, mientras que el otro sacó una navaja automática para apoyar al líder. A continuación, el líder del grupo punk blanco sacó una navaja mariposa, haciéndola girar de un lado a otro con una serie de movimientos llamativos mientras se acercaba lentamente a Dewey, sin prisa por atacar. Hell's Kitchen tenía sus propias reglas. Cada pandilla tenía su territorio definido y no se les permitía iniciar guerras a la ligera. El líder de la banda punk blanca desconfiaba del rostro asiático de Dewey, así que lo estaba poniendo a prueba, tratando de determinar si Dewey pertenecía a las Tríadas o a la mano, las organizaciones establecidas por asiáticos en Hell's Kitchen. Ten piedad de mí, no me mates. Me dan pánico los cuchillos, no dejes que se acerque. Como si sintiera la presión del matón que se acercaba, Dewey imploró clemencia con voz temblorosa. Levantó las manos en señal de rendición, con el rostro reflejando terror, el cuerpo paralizado por el miedo. 2. Capítulo 2. La tercera regla de Hell's Kitchen. Oye. Creía que estabas con ese grupo de monos amarillos del noroeste, pero ¿quién iba a pensar que solo tenías esta habilidad? Intentando hacerte el duro, ¿y ahora pides clemencia? Demasiado tarde.
El líder de los matones blancos gruñó y se abalanzó hacia adelante, su navaja mariposa se convirtió en un frío destello de luz mientras se clavaba directamente en el corazón de Dewey. Esta puñalada iba dirigida a un punto muy delicado. Aparentemente, apuntaba al corazón, pero si Dewey levantaba la mano para bloquear el cuchillo mariposa, sus guardias superior e inferior quedarían completamente expuestas. Todo lo que tenía que hacer el líder de los matones blancos era bajar o levantar la mano, y el cuchillo mariposa se clavaría fácilmente en el estómago o el cuello de Dewey. Una vez logrado su objetivo, el líder de los matones blancos solo tendría que embestirlo con el hombro, haciendo que Dewey retrocediera tambaleándose, y la navaja mariposa sería extraída con facilidad. Con un destello de sangre, la corta vida de Dewey llegaría a su fin. Con ese simple movimiento, Dewey pudo darse cuenta de que el líder de los matones blancos era un experto con amplia experiencia en peleas callejeras. No era de extrañar que se hubiera convertido en un cabecilla de poca monta. Probablemente había utilizado ese truco con mucha gente. Pero olvidó la segunda regla de supervivencia en Hell's Kitchen. Nunca juzgues la fuerza de una persona únicamente por las apariencias. Los papeles de cazador y presa pueden cambiar en cualquier momento. ¿Qué está pasando? Me lo perdí. Lo que el líder de los matones blancos no esperaba era que su puñalada, que parecía certera, no diera en el blanco. No solo no alcanzó a Dewey, sino que lo atravesó por completo. Incluso perdió el equilibrio debido al impulso excesivo y cayó de bruces al suelo. El líder de los matones blancos miró hacia atrás con asombro y vio que Dewey seguía con las manos en alto, pero de espaldas. Levantó la navaja mariposa y se abalanzó de nuevo, atravesando una vez más el cuerpo de Dewey. ¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué mi ataque está atravesando tu cuerpo? ¿Eres un mutante? El líder de los matones blancos retrocedió 2 pasos, aterrorizado. En Hell's Kitchen, ni siquiera las bandas más poderosas se atreverían a provocar a un mutante de origen desconocido. Dios sabe qué clase de extraños superpoderes tienen estos mutantes. Además, a ojos del público, la mayoría de los mutantes son lunáticos emocionales, bombas andantes. La mayoría de la gente las ve así no solo por prejuicios, sino principalmente por miedo. Al fin y al cabo, nadie teme estar cerca de una bomba, y mucho menos de una que podría explotar en cualquier momento. ¿Un mutante? No, en realidad soy un demonio. La voz de Dewey llegó de forma inquietante desde detrás del matón blanco que encabezaba la banda. Él estaba usando magia. La magia consiste en diversas energías dispersas por todo el universo. Algunas pertenecen a este universo, mientras que otras provienen de diferentes dimensiones. Los hechiceros se valen de encantamientos para manipular estas energías. La magia es como la programación. El código fuente puede alterar la realidad. Los hechiceros poderosos, como el guardián de la tierra, el maestro anciano, incluso pueden viajar en el tiempo y realizar operaciones para modificar la línea temporal. Por supuesto, esto tiene un precio, y ese precio viene determinado por la magnitud del hechizo. A veces es cuestión de suerte, a veces de esperanza de vida, por lo tanto, el mundo mágico otorga gran importancia al linaje. Solo aquellos con una gran fortaleza mental pueden usar la magia. La mayor parte de su magia proviene del Santum Santorum en las montañas del Himalaya. Por ejemplo, el hechizo que acaba de usar se llama Ilusión de Loki, un conjuro perteneciente a Loki, el príncipe de las mentiras de la mitología nórdica. A Dewey le gusta mucho este conjuro porque es práctico y económico. El líder de los matones blancos giró la cabeza y vio cómo el rostro asiático de Dewey se transformaba en una calavera roja parpadeante, con el mismo aspecto que un demonio legendario. ¡Dios mío! Con un grito, la navaja mariposa se le cayó de la mano mientras corría hacia los otros 2 matones. Los 3 estaban tan asustados que casi se orinaron encima. ¿Quieres ir al infierno? Dewey se acercó paso a paso, preguntando de forma inquietante. No, señor demonio, por favor, perdone mi ofensa. Por favor, no nos envíe al infierno, el líder de los matones blancos respondió temblando. En su infancia, ir al infierno era el castigo más aterrador. Bien. Ahora, entrega todo el dinero que tengas para redimir tus pecados. Ni se te ocurra esconder nada. Si me entero, irás al infierno. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Dewey. Parecía que el dinero para las bebidas de hoy estaba resuelto. Vale. Entonces, los 3 rebuscaron apresuradamente entre su ropa, sacando enseguida algunos billetes arrugados y algunas monedas sueltas de sus bolsillos. Dewey tomó el dinero e hizo un cálculo aproximado. La suma era menos de $200. Estaba furioso.
Escupió un chorro de saliva junto con la colilla de su cigarrillo sobre el matón blanco que lo encabezaba y maldijo. «Bah. Si has acabado en una pandilla, mejor te iría de mendigo». Los tres matones parecían aterrorizados y explicaron rápidamente. La banda se ha estado expandiendo últimamente y necesita comprar suministros, así que el dinero escasea, no hay problema. Si no tienes dinero, puedes ofrecer otras cosas como garantía. Al fin y al cabo, no soy ningún demonio cruel. Dewey interrumpió impacientemente su explicación. Un brillo peligroso apareció en sus ojos al mirarlos a los tres, antes de volver a esbozar su habitual sonrisa. ¿Garantía? Señor demonio, ¿podemos irnos después de proporcionar la garantía? El matón blanco que encabezaba la trifulca preguntó con una expresión de agradable sorpresa. En su opinión, a lo sumo implicaría escribir unos cuantos pagarés. En el Kitchen, esas cosas eran demasiado pequeñas incluso para limpiarse el trasero. Por supuesto, soy de fiar. Siempre y cuando los tres firmen esto. Cuanto antes firmen, antes podrán irse. Dewey asintió con una sonrisa y sacó 3 trozos de pergamino de su abrigo, entregándoselos a los 3 hombres. Como uno de los matones tenía tan poca educación que ni siquiera sabía escribir su propio nombre, Dewey, con mucha consideración, simplificó el proceso y le dijo que solo necesitaba dejar una huella dactilar ensangrentada. Después, dibujó un sencillo círculo mágico en el suelo e hizo que el trío se colocara en el centro. Un fantasma demoníaco de color rojo fuego apareció instantáneamente dentro del círculo, y un fuerte olor a azufre impregnó el aire. Ese sí que era un verdadero demonio del infierno. Las almas de estos 3 me fueron ofrecidas voluntariamente por mí. Así que, ¿qué te parece si reconsideras esa deuda mía? Dewey negoció con el fantasma demoníaco, luciendo exactamente como un comerciante regateando por mercancías. Ciertamente, aunque la calidad de estas almas es muy baja. Dewey, si me vendieras tu alma, podría concederte cualquier deseo. ¿Qué dices? Una expresión de codicia apareció en el rostro del demonio. Podía percibir algo muy especial en el alma de Dewey, un poder que parecía no existir en ninguna parte de esta dimensión universal. Eso se debía a que Dewey no era de este mundo. Para ser precisos, su alma no pertenecía a este mundo. En su vida pasada, Dewey era una persona común y corriente de la Tierra de Origen. La Tierra de Origen era un mundo mundano donde no existía la magia, y mucho menos los superpoderes. Todos esos superhéroes solo existían en las pantallas de cine o en los cómics. Había reencarnado en este universo Marvel debido a un accidente de avión. Por lo tanto, su alma poseía el atributo de origen, una cualidad increíblemente rara en el universo Marvel. Incluso los grandes reyes del infierno anhelaban obtener el alma de Dewey. Lo pensaré, si me alivias la deuda que tengo. El demonio lo miró fijamente y finalmente asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Comprendió que Dewey lo estaba engañando, pero por un alma de tan alta calidad, estaba dispuesto a pagar un pequeño precio. Dewey. ¿Eres ese demonio Dewey? El líder de los matones blancos gritó al instante al oír al fantasma demoníaco pronunciar el nombre de Dewey. Recordaba la tercera regla de supervivencia en Hell's Kitchen. Nunca te fíes fácilmente de las palabras de nadie, especialmente de alguien apodado el demonio engañoso. Oh, vaya, parece que me han reconocido. Qué lástima, es demasiado tarde. Una sonrisa despiadada se dibujó en la comisura de los labios de Dewey. Con el paso de los años, gracias a su propio esfuerzo, sus habilidades mágicas y su capacidad de engaño se habían vuelto cada vez más sofisticadas. Poco a poco se había labrado una reputación en Hell's Kitchen. Figuras de Lampa, tanto del mundo del crimen como del ámbito legal, habían oído hablar de él, que era precisamente el efecto que buscaba. Si alguien quiere hacerse un nombre en Hell's Kitchen, debe convertirse en un verdadero demonio. Solo así podrá infundir un miedo profundo en esos villanos. Hoy en día, quienes conocen a Dewey lo llaman escoria o mentiroso, pero la mayoría lo llama el demonio engañoso. Aunque él mismo no admite ese apodo, hay que reconocer que la gente de Hell's Kitchen suele ser bastante acertada a la hora de juzgar a la gente y ponerles apodos. La banda de Inglaterra, incluso como fantasma, no te dejaré escapar, los cuerpos del trío fueron atrapados por las garras del fantasma demoníaco. El matón blanco que encabezaba la banda continuó maldiciendo a Dewey. Lamentablemente, desconocían que ni siquiera tendrían la oportunidad de convertirse en fantasmas. Su destino sería la esclavitud eterna a manos del demonio hasta que murieran en batalla durante la conquista de otros planos, o hasta que otros demonios los torturaran por diversión hasta que sus almas se dispersaran.
En un abrir y cerrar de ojos, los tres desaparecieron junto con el demonio del infierno. Solo quedaron en el suelo un montón de ropa y unas volutas de humo azul como prueba de lo sucedido. Demonio, no te acerques, la joven negra rescatada gritó temblorosa, mirando a Dewey con terror. Recogió la navaja mariposa que el matón había dejado caer y la apuntó hacia Dewey. Dewey simplemente sonrió y dio un paso al frente sin esquivarla, acorralando a la chica negra. La miró y dijo: «Señora, la salvé. ¿No debería pagarme algún tipo de recompensa?» 3. Capítulo 3. Visitantes inesperados. La joven negra cruzó nerviosamente las manos frente a ella, y la navaja mariposa que sostenía en la mano cayó al suelo. La desesperación se reflejó en su rostro, pues ya preveía el destino que le aguardaba. Finalmente, como resignándose a ello, cerró los ojos y las lágrimas recorrieron sus mejillas. Pero al cabo de un instante, la violencia esperada no llegó. Abrió los ojos y vio a Dewey arrojando su bolso, que se le había caído, con una expresión de disgusto. «Joder, qué pobre». Dewey refunfuñó. Apenas había logrado encontrar algo más de $200 en el bolso de la chica negra. Ese dinero ni siquiera le alcanzaba para ir 2 veces a un bar en Hell's Kitchen. ¿Tú no vas a hacerme daño?», la chica negra preguntó con expresión inexpresiva. «No me malinterpretes, no eres mi tipo, y prefiero que sea consensuado». Dewey echó un vistazo a su pecho, que era tan plano que no se podía distinguir la parte delantera de la trasera, y dijo con voz monótona. Entonces, bajo la mirada de la muchacha, sin saber si reflejaba alivio o tristeza, salió del callejón. Tras salir del callejón, caminó otros 10 minutos a través de 2 manzanas antiguas. Junto a una taberna abandonada se encontraba la agencia de detectives privados de Dewey. El letrero LED que colgaba fuera del edificio estaba inclinado, como si fuera a caerse en cualquier momento, y la mayoría de sus bombillas estaban rotas. Por lo general, aceptaba casos aquí. En ocasiones, actuaba como mensajero de la justicia, encargándose de vengar a otros. Claro que el pago era esencial. Al entrar en esta destartalada agencia de detectives privados, las escaleras crujieron como si le dieran la bienvenida a casa a él, su amo. Al abrir la puerta, vio una sala de estar. No era grande y se podía apreciar de un vistazo sin siquiera girar la cabeza. Había un sillón marrón colocado al azar, y frente a una mesa de centro de madera, un viejo televisor, que se solía usar para escuchar las noticias. Pero lo más chocante era que el suelo estaba cubierto con una alfombra de lana cara, que desentonaba por completo en el ambiente barato del apartamento. Dewey compró esta costosa alfombra de lana para cubrir las manchas de sangre de color rojo oscuro en el suelo. Estas manchas provenían de un robo con allanamiento de morada que ocurrió cuando él tenía 14 años. En esta vida, sus padres habían recibido múltiples disparos y habían muerto protegiendo al joven Dewey. Hasta el día de su muerte, lo protegieron con sus cuerpos, apretándolo con fuerza. Ese día, su sangre goteaba por el cuerpo del pequeño Dewey hasta el suelo con un tic-tac. Al entrar al baño y quitarse la camisa blanca, el espejo reflejó un rostro de cabello y ojos negros, complexión delgada y rasgos afilados y bien definidos. Sin embargo, tenía los ojos inyectados en sangre y el rostro terriblemente pálido, parecido al de un vampiro enfermizo de película. Abrió el armario con espejo, sacó el último chorrito de vino medicinal para las contusiones y se lo aplicó en el cuerpo. Tras apenas atender sus heridas, sacó una lata de cerveza de la nevera, se tumbó en el sofá y encendió la televisión para ver si había alguna noticia relevante. Quizás encontraría alguna oportunidad de negocio para ganar dinero. Esta madrugada, en el bulevar cerca del río Hudson, ocurrió otro incidente inusual. Se reporta que varios pandilleros fueron atacados y que en el lugar se encontraron 6 cajas con armas semiautomáticas, incluyendo AK-47. Los pandilleros capturados identificaron al atacante como un justiciero que se hacía llamar Daredevil. Hace unos días, se produjo aquí el secuestro de un camión, donde el conductor falleció en el acto, temerario. Al oír ese nombre que le resultaba algo familiar, Dewey recordó algunos momentos de su vida pasada. Con la aparición sucesiva de estos superhéroes, el mundo estaba a punto de sumirse en el caos. Toda clase de alienígenas vendrían a invadir la Tierra, pero cuando el cielo se derrumbe, los más altos lo sostendrán. ¡Qué mala suerte! Maldito Daredevil, malditos justicieros, Dewey maldijo repentinamente. Pensó en que llevaba varios meses sin recibir ni un solo trabajo y de repente comprendió por qué. Resultó ser obra de esos pervertidos vestidos de licra. No había nada que hacer. Los servicios pagados nunca superarían a los gratuitos.
Cuando aparecieron justicieros gratuitos, nadie acudió a él para gastar dinero en justicia. Dewey realmente quería encontrar un departamento para denunciar a esos pervertidos vestidos con licra por competencia desleal. Bang. Bang. Llamaron a la puerta de repente. Dewey, es hora de pagar el alquiler de este mes. Fuera de la puerta, una anciana corpulenta con un delantal blanco atado a la cintura gritaba. Llevaba una escopeta Remington M870 al hombro y tenía un aspecto bastante fiero. Maldita sea. Dewey se sobresaltó. Había olvidado que hoy vencía el alquiler. ¿Había bebido demasiado anoche? La persona que estaba afuera era la dueña de la casa, a quien todos llamaban la señora Howard. Se decía que su esposo había sido miembro de una banda criminal, que había malversado una suma de dinero de la banda y luego había huido con él, así pues, los miembros de la pandilla la hicieron responsable de la deuda. Inesperadamente, la aparentemente frágil señora Howard tomó una escopeta de su casa y se defendió. En tan solo una hora, disparó y mató a 4 personas, hirió gravemente a una y dejó a otras 2 levemente heridas. Entonces, ella hizo un trato con el jefe de la banda para traer de vuelta personalmente a su marido fugitivo. Nadie sabía cómo lo hacía, ni tampoco de dónde había sacado tan buena puntería. Dewey, te vi entrar, muchacho. Ni se te ocurra esconderte. Date prisa y paga el alquiler, o la escopeta que tengo en la mano te dará una lección. Al no obtener respuesta, la señora Howard siguió golpeando la puerta con más fuerza, gritando mientras aporreaba. Al oír esto, Dewey se vistió rápidamente y salió. Este era su último refugio y no quería que lo destruyeran. Esto no significaba que temiera a la señora Howard, simplemente la respetaba. Tras el asesinato de sus padres, Dewey vivió el momento más difícil de su vida, y la señora Howard le brindó su ayuda. De lo contrario, Dewey habría muerto en Hell's Kitchen hace mucho tiempo. Así pues, la señora Howard fue la primera benefactora que conoció. Señora Howard, está aquí. Justo estaba preparando el alquiler para usted. Mientras hablaba, entregó el dinero que tenía en la mano. Había registrado cada rincón de la habitación y lo había combinado con el inesperado dinero que había recibido ese día. Reuniendo monedas y billetes a toda prisa, apenas le alcanzaba para pagar el alquiler. La señora Howard tomó el dinero del alquiler esparcido sin miramientos y lo contó cuidadosamente delante de él. Solo después de confirmarlo varias veces lo aceptó. Sabía que aquel chico era un famoso estafador de Hell's Kitchen. ¿Estás herido? La señora Howard preguntó de repente después de guardar el dinero en el bolsillo que llevaba debajo del delantal. Según recordaba, Dewey no se lastimaba muy a menudo. Me topé con algunos personajes difíciles, pero todo está resuelto. El rostro de Dewey rara vez se ponía rojo. Realmente no podía admitir que su novio lo había sorprendido coqueteando con la novia de otro y que lo habían golpeado. La señora Howard sacó de debajo de su delantal un objeto parecido a una botella de cristal y se lo arrojó a Dewey, tras lo cual se dio la vuelta para marcharse. Dewey lo agarró por reflejo. Era un frasco de medicamento para tratar moretones. Una leve calidez surgió en su corazón. Fue precisamente ese destello de luz lo que impidió que Dewey se convirtiera por completo en un delincuente. Entonces volvió a preocuparse en privado. El dinero que había logrado ganar ese día se había esfumado en un instante. Mientras Dewey pensaba en dónde conseguir otro botín, vislumbró de reojo una baraja de cartas sobre la mesa de centro. Eran objetos mágicos que le había robado al maestro de las cartas, Twisted Fate. ¿Debería volver a usar las cartas de póker mágicas para probar suerte en un casino cercano? Últimamente no podía ir a casa de los rusos, repasó varios nombres en su mente. Había ido allí hacía tiempo. En aquel entonces, Dewey casi no tenía dinero para cigarrillos, así que tuvo que arriesgarse e ir al casino. Entonces, usó las cartas de póker mágicas que tenía en la mano para cambiar las cartas que le habían preparado los rusos. Perdió el control por un momento y, en apenas media tarde, ganó decenas de miles de dólares, olvidando la regla de dar 7, tomar 3. Si las cartas mágicas que le robó a Twisted Fate no hubieran sido tan efectivas, y si hubieran detectado pruebas de que estaba haciendo trampa, lo habrían acribillado a balazos de AK-47 en el acto. Pero ahora probablemente estaba en su lista de vigilancia. Justo cuando Dewey decidió probar suerte en otro casino, de repente, el espacio dentro de la oficina se distorsionó visiblemente. Era el poder de un portal, pero no apareció nadie. Dewey sintió que la matriz defensiva en su sala de estar era tocada levemente. Este mago se comporta muy bien.
Duei dispersó la magia de ataque que se había acumulado instintivamente en su mano. Entre los magos era una regla tocar ligeramente un círculo mágico colocado por otra persona, similar a llamar a la puerta antes de entrar en la casa de alguien. Tras aceptar la solicitud del visitante para entrar, ante él apareció un halo circular dentado que le resultaba familiar. Era un portal exclusivo del linaje Santun Santorum. El rostro de Duei se ensombreció al instante. Desde las montañas nevadas que se extendían más allá del portal, emergió una mujer calva. Vestía una túnica monástica de color amarillo tierra y tenía un semblante solemne. Parecía tener apenas 30 años, pero sus ojos daban la impresión de haber resistido miles de tormentas, como si una sola mirada pudiera ver el torbellino del tiempo en ellos, creando un enorme contraste con su apariencia juvenil. Maestro anciano, ¿por qué una persona tan noble como usted se dignaría a venir a un lugar tan humilde como el mío? ¿Acaso no teme ensuciarse los pies? Duei habló en tono sarcástico. 4. Capítulo 4 Crisis más allá de las dimensiones. La anciana es la hechicera suprema más poderosa del mundo, la guardiana que protege a la Tierra de ser destruida por otras fuerzas mágicas oscuras. Nadie conoce su edad, solo que desde los albores de la magia, la maestra anciana la ha utilizado para proteger este mundo. El Santun Santorum es la residencia del hechicero supremo. Ubicado en lo más profundo del Himalaya, es una fortaleza mágica dedicada al entrenamiento de magos. Duei recibió entrenamiento profesional allí en el pasado. Duei, ¿aún guardas rencor por aquello? Tu exilio fue resultado de una votación del Consejo de Ancianos. La maestra anciana no se enfadó por el tono de Duei. Simplemente lo miró con calma, mostrando una inmensa serenidad. Tras la muerte de sus padres años atrás, Duei escapó de un orfanato. Gastó todos sus ahorros y, basándose en recuerdos de su vida pasada, viajó solo al Himalaya como un vagabundo. De hecho, logró encontrar el legendario Santun Santorum de la película Doctor Strange. En el Santun Santorum, tras 2 años y medio de entrenamiento, Duei destacó y se convirtió en el alumno más prometedor, llegando incluso a ser candidato a sucesor del hechicero supremo. Aunque aún era muy joven, incluso el maestro anciano elogiaba con frecuencia su perspicacia en la magia. Pero el extraordinario talento de Duei despertó la envidia de otro. Esa persona no era otra que su hermano mayor y amigo íntimo, Caecilius. Caecilius engañó al joven Duei, diciéndole que buscara un libro de magia en la biblioteca Kamartaj y afirmando que se trataba de una prueba del hechicero supremo. Si bien el joven Duei lo creyó, Caecilius se volvió contra él y lo acusó falsamente ante el Consejo de Ancianos de robar libros prohibidos de la dimensión oscura. El Consejo de Ancianos contactó de inmediato al maestro anciano, y el joven Duei fue capturado en el acto. Al verse atrapado infraganti, el joven Duei no pudo defenderse. Más que el dolor de ser acusado por todos, le dolía la traición de Caecilius. Su corazón se desgarraba. Su respetado hermano mayor lo había arruinado por completo. Desde el día en que fue juzgado y exiliado, Duei aprendió la primera regla de la vida. Nunca confiar fácilmente en nadie, ni siquiera en tu hermano mayor más cercano. Tu talento mágico es muy fuerte, quizás el más fuerte entre los estudiantes que he visto. Esta no debería haber sido tu vida, dijo la anciana en voz baja. Ahórrate tu lástima. Me gusta este lugar. Aquí puedo hacer lo que quiera y nadie se atreve a juzgarme. Lo que más odiaba era esa compasión altiva. De repente, al pensar en algo, la ira en el rostro de Duei desapareció, reemplazada por una sonrisa traviesa. Oh, claro, qué descortés de mi parte, gran y noble hechicero supremo. Ni siquiera te he preguntado qué te trae por aquí. Déjame adivinar, ¿te has topado con algo que no puedes resolver y necesitas suplicarme ayuda? Oh, lo siento. Perdona mi insolencia. ¿Cómo es posible que una persona tan importante como tú tenga algo que no puedas resolver? Mi boca es verdaderamente maldita. Mientras Duei hablaba, incluso hizo una reverencia cortesana torcida, con un tono cargado de sarcasmo e ironía. El rostro impasible de la anciana finalmente cambió, y una mirada inexplicable brilló en sus ojos mientras decía, este asunto también te concierne. Caecilius me ha traicionado. Resulta que siempre fue un fanático seguidor de Dormammu. Hace apenas 3 días, lideró a un grupo de seguidores igualmente fanáticos para atacar el Santun Santorum, asesinó al bibliotecario de la biblioteca Kamartaj y robó las escrituras que contenían el ritual para invocar a Dormammu. Dormammu es una existencia prohibida. Algunos lo llaman el Gran Señor Oscuro Dormammu, el gobernante supremo de la dimensión oscura, el conquistador de mundos y el dios maligno de la oscuridad.
Según la leyenda, hace decenas de miles de años fue un hechicero humano con un poder mágico sin parangón. Fue marginado por sus parientes por acumular materia para aumentar su fuerza, pero más tarde descubrió la dimensión oscura y obtuvo un poder inmenso, convirtiéndose en un ser invencible, aunque como consecuencia fue asimilado por la oscuridad. ¿Estás diciendo que Caecilius es un fanático de Dormammu? Jaja, eso es demasiado gracioso. Después de escuchar esto, Dewey se rió tanto que no pudo mantenerse en pie, y se le llenaron los ojos de lágrimas. Él fue quien me denunció por robar libros prohibidos de la dimensión oscura en aquel entonces. Me retuvieron en la sala del juicio del Sanctum Sanctorum. ¿Qué dije entonces? Pero nadie me creyó. Al final, Dewey rugía de agitación emocional. En efecto, estábamos cegados entonces. La conducta de Caecilius en el Sanctum Sanctorum siempre había sido respetada, y además, era vuestro mejor amigo en aquel momento. Cuando informó al Consejo de Ancianos, nos dejamos engañar. Fue un descuido nuestro, pero tú tampoco eras del todo inocente. Si bien no robaste libros prohibidos de la dimensión oscura, sí hojeaste otros libros relacionados con la magia negra. Todos los libros mágicos de la biblioteca Camartag tienen huellas mágicas que yo dejé. Sé exactamente quién ha tocado qué libros. La maestra ancestral se acercó a Dewey. Sin siquiera mirar las cartas de póker mágicas sobre la mesa, sacó 5 cartas con naturalidad y se las entregó a Dewey. Las cartas eran el 10, la J, la Q, el K y la de corazones. Se trataba de una escalera real, la mano más alta en una escalera de color. Durante estos años, he estado eliminando a los fanáticos de Dormammu. Cuando supe lo que Caecilius había hecho en el Sanctum Sanctorum, lo perseguí de inmediato y asesté un duro golpe a su organización de fanáticos. Pero, por desgracia, fallé en el último momento y él escapó con la porción de las escrituras que registra el ritual de invocación. Creo que deberías saberlo. ¿Cuáles serán las consecuencias para nuestro mundo una vez que Caecilius descifre las escrituras y realice con éxito el ritual para invocar a Dormammu? Ahora no es el momento de hablar de rencillas personales. Dewey, espero que puedas priorizar el panorama general y ayudarme a lidiar con Caecilius. El tono de la maestra anciana era suave, y sus ojos reflejaban expectación mientras miraba a Dewey. Lo consideraré, dijo Dewey con expresión fría mientras dejaba las cartas en su mano y sacaba 2 al azar de la baraja mágica de póker. Representaban 2 comodines, el comodín grande y el comodín pequeño. Anciano, conozco el secreto de tu inmortalidad. En mi opinión, la diferencia entre tú y Dormammu no es tan grande como crees. Dewey aludía al hecho de que había estado extrayendo poder de la dimensión oscura para prolongar su vida. Un destello de tristeza cruzó los ojos normalmente serenos de la maestra anciana, y su tono se volvió frío cuando dijo, «Eso no tiene nada que ver contigo. ¿Me ayudarás o no? Responderé a esa pregunta cuando haya pensado en una recompensa adecuada. Por ahora, deberías marcharte». Dewey le dio la espalda y señaló hacia la puerta, ordenándole sin contemplaciones que se marchara. Tras un instante, el maestro anciano dijo, «Creo que será mejor que no me vaya por ahí para no molestar a su invitado. Si cambia de opinión, ya sabe dónde encontrarme». Tras hablar, agitó la mano para abrir un portal amarillo y entró. Con un dejo de melancolía, el portal se cerró. Tras sentir que el maestro anciano se marchaba, Dewey respiró hondo para calmar sus emociones, pero al instante siguiente, alguien llamó a la puerta. Frente a la puerta se encontraba un hombre bajito y regordete, vestido con un traje marrón y una pajarita ridícula. 5. Capítulo 5. Nueva comisión. Hola, ¿es usted el señor Dewey? Soy Virgil, abogado, dijo, entregándole una tarjeta de presentación que sacó del bolsillo. Lo llamé por teléfono hace un rato. Hoy estoy aquí para encargarle un caso. Dewey tomó la tarjeta de presentación y, subconscientemente, leyó el contenido en voz alta. ¿Bufete de abogados Nelson y Murdoch? Había oído hablar un poco de este bufete. Fue fundado por un abogado ciego llamado Matt Murdoch, y su principal objetivo era brindar asistencia legal profesional a quienes, en el Kitchen y otras zonas de Nueva York, no podían costearse los honorarios legales. Por consiguiente, los abogados del bufete Murdoch eran muy queridos por la gente común de Hell's Kitchen. Normalmente, abogados íntegros y dedicados a la asistencia jurídica como ellos no se cruzarían con un investigador privado de dudosa reputación como él. He oído hablar de vosotros, los niños del coro de Hell's Kitchen, dijo Dewey con una mueca de desprecio. Ofreciendo asistencia jurídica gratuita en un antro como Hell's Kitchen. ¡Qué idealista! Esa idea es tan brillante como el experimento del terrón de azúcar del Pentágono de este año.
Si fueras a la iglesia para asistir a misa, Jesús probablemente bajaría de la cruz solo para dejarte colgar allí en tu lugar. Tengo mucha curiosidad, ¿cuándo exactamente van a declararse en bancarrota? El New York Daily publicó un reportaje sobre el gasto millonario del Pentágono en un experimento para determinar el ángulo óptimo para dejar caer un terrón de azúcar en una taza de café y así ver en qué dirección se derretía más rápido. Este experimento fue duramente criticado por los estadounidenses, quienes lo calificaron como el experimento más estúpido de la historia. Eso, no es asunto suyo. Nuestro negocio va de maravilla. Ante el sarcasmo de Dewey, Virgil no replicó. Simplemente se le subieron los colores a la cara y, de forma inconsciente, extendió la mano para ajustarse el traje barato que había comprado por $12. No pudo evitarlo. La intención original de Virgil no era abrir un bufete de abogados en un lugar como Hell's Kitchen, pero su socio, Matt Murdock, había insistido en ello. Cuanto más haces, más pierdes, ¿verdad? Hell's Kitchen no es lugar para idealistas como tú. Aquí solo hay gentuza y basura. Dime, ¿qué haces aquí exactamente? Mi tiempo es valioso. En cuanto me siente, el reloj empezará a correr. Virgilio preguntó, ¿cuáles son sus tarifas? Por día. $200 al día. Si es menos de un día, cuenta como un día completo. Si es un trabajo de larga duración, puedo ofrecerte un descuento. Al oír hablar de dinero, Dewey cambió de tema de inmediato, y una sonrisa profesional apareció en su rostro. Mi principio fundamental en este trabajo es que el cliente es lo primero. Así que, Dios mío, ¿por cuánto tiempo piensa contratarme? ¿$200 al día? Exclamó el regordete Virgil, claramente sorprendido por el elevado precio. Al fin y al cabo, la facturación mensual de su bufete apenas superaba esa cifra. Señor Dewey, esa cantidad es demasiado alta. No sé si tengo suficiente dinero encima. Una expresión de vergüenza apareció en el rostro de Virgilio. Oye. No te vayas. Dewey detuvo rápidamente a Virgil, que se disponía a marcharse. Hoy tienes mucha suerte. Acabo de revisar la lista de clientes y resulta que eres mi cliente número 99.999 desde que abrí. Así que puedo ofrecerte un descuento especial. ¿Qué te parece? Pero solo tengo $800 encima, me temo que no puedo contratarte por mucho tiempo. Una expresión aturdida apareció en el rostro regordete de Virgil, mientras sus manos se aferraban nerviosamente a su ropa. ¿800? Eso es suficiente. Tienes mucha suerte. 800 es exactamente el mínimo para el descuento, dijo Dewey rápidamente. Entonces sí que tengo suerte. Usted es un hombre realmente bueno, señor Dewey. ¿Cuándo empezamos? Una expresión de agradecimiento apareció en el rostro de Virgilio. Este gordito es tan fácil de engañar. ¿Cómo puede un abogado tan tonto defender a la gente? Empiezo a sentir lástima por sus clientes, dijo Dewey con una risita para sus adentros. Podemos empezar ahora mismo. Por favor, abone primero un depósito del 35%. Cuando Dewey recibió el cheque firmado por Virgil, la sonrisa en su rostro se hizo aún más radiante. A sus ojos, Virgilio se parecía cada vez más a una oveja gorda lista para ser esquilada. Si todos los demás en Hell's Kitchen fueran tan fáciles de engañar como este gordito, no tendría que preocuparme por la comida ni la bebida. Ahora bien, estimado señor Virgil, por favor, dígame cuáles son sus requisitos para el encargo. Haré todo lo posible por completarlo, dijo Dewey, llevándose una mano al pecho e inclinándose ligeramente. Al instante, mostró la excelente profesionalidad de un investigador privado e hizo un gesto a Virgil para que se sentara. Una vez que ambos se sentaron, Virgilio comenzó a explicar los detalles de la comisión. Hace apenas unos días, 2 grandes camiones partieron de la Tercera Avenida en Queens. Fueron secuestrados por una banda cerca del área de Hudson en Hell's Kitchen. Ambos vehículos pertenecían al grupo Osborne. Uno de los camioneros fue asesinado a tiros por la banda durante el enfrentamiento, y la carga que transportaban fue completamente saqueada. Dewey se había enterado. La noticia seguía circulando. Los rumores en las calles decían que la banda de Inglaterra estaba detrás, aunque su veracidad seguía sin confirmarse. ¿Sabes qué llevaban consigo?, preguntó Dewey. El grupo Osborne afirma que se trataba de un lote de vacunas nuevas desarrolladas específicamente para adolescentes en las escuelas de Queens, pero la dirección de entrega que encontramos correspondía a una residencia de ancianos desconocida, dijo Virgil. Dewey se frotó la barbilla y dijo, nadie se tomaría la molestia de robar 2 camiones que transportaban vacunas y, de paso, quitarle la vida a alguien.
Además, la ruta que tomaron es claramente incorrecta. Si transportaban otros objetos de valor, ninguna empresa se atrevería a planificar una ruta de entrega a través de Hell's Kitchen. A menos que, no les quedara más remedio que hacerlo. Virgil asintió y dijo, sí, nuestra firma sospechaba de esto. Según la investigación de mi socio Murdoch, el grupo Osborn está mintiendo. Sin duda hay algún oscuro secreto involucrado. Ese camionero ha muerto. Ahora su familia no tiene ninguna fuente de ingresos, y su esposa e hija viven en la miseria. Sin embargo, el grupo Osborn solo pagó una compensación simbólica. Por lo tanto, si podemos demostrar que lo que el grupo Osborn cargó en esos camiones no eran vacunas nuevas, pero si se trata de otros materiales de alto riesgo, podemos utilizarlos como prueba para exigir una mayor indemnización al grupo Osborn ante los tribunales. Entonces, ¿quieres decir que quieres que me infiltre en el grupo Osborn y robe los registros de carga de su almacén como prueba? Dewey frunció el ceño al mirar a Virgil. Con su vasta experiencia, comprendió de inmediato el significado de las palabras de Virgil. Exactamente. Te contratamos con la esperanza de que puedas encontrar pruebas en los registros de envíos de su almacén de que no llevaban vacunas ese día. De esa forma, podremos demostrar ante el tribunal que están mintiendo. Esto es crucial para ganar esta demanda. Solo entonces podremos exigir que el grupo Osborn proporcione una compensación adecuada a esa madre y a su hija. Pero las medidas de seguridad del grupo Osborn son demasiado estrictas. Estamos realmente desesperados. Sin embargo, hemos oído que usted tiene algunos métodos especiales y que es bastante hábil en este campo, por lo que hemos venido específicamente a contratarle. Virgilio asintió mientras hablaba. 6.